empecé a los 23 años con esta enfermedad. De repente no entendía por qué, porque yo tenía entendido que esta enfermedad solamente le daba a los adultos mayores. No entendía, pero sí fue complicado, tanto por el aspecto físico como el aspecto social, el entorno y la cuestión psicológica, porque la artritis no nada más te afecta de manera física, sino también te afecta toda la parte emocional, la parte psicológica. En esta parte, pues necesitas vivir tu duelo, tener un duelo que es como la parte en la que te va a permitir que asimiles el diagnóstico, que asimiles que tu vida ya no va a ser la misma, que va a haber un cambio, que algo se fragmentó. Yo me sentía como atrapada, como una joven atrapada en el cuerpo de un adulto mayor. Entonces, para mí era como muy frustrante porque estaba acostumbrada a otro estilo de vida más activo y me causaba mucho conflicto en esa parte. En esta parte del duelo, pues está dividido en 5 etapas. La primera etapa que atraviesas es la negación, cuando recibes el diagnóstico. Cuando recibes el diagnóstico y te dicen, hay doctores, la primera doctora que me lo explicó, fue muy amable, me explicó que era un proceso, que podía controlarse la enfermedad, que no me preocupara, que no me asustara. Pero cuando fui a otro médico que ya me habló de la enfermedad otra vez, pero él sí ya fue como hablando de toda esta parte que implica las secuelas o las consecuencias que genera esta enfermedad. Fue más fuerte, fue más duro, más rudo. Entonces sí fue bastante fuerte, bastante confrontante y mucha negación. Es esa parte en la que dices, no, yo creo que están exagerando, no es tan grave como dicen, o no es tan delicado como mencionan. O de pronto dice, se equivocaron de diagnóstico, yo no tengo eso, es imposible, de ese médico está errado y inclusive me imagino que tienes frustración y rabia por lo que te estén diciendo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, en efecto lo que dices, no lo puedes creer. Y de hecho también hay algunos médicos que por tu edad, porque te digo, era yo muy joven, por la edad también decían, no, posiblemente no sea eso, sea otra cosa, y te mandan a hacer demasiados estudios. Y en todos esos estudios tú tienes la esperanza de que haya sido un error, que se hayan equivocado, que no se hayan tomado los estudios adecuados, pero pues no, tienes que pasar como toda esa parte en la que te dicen que sí es, que no, que no es ningún error. Entonces, si estás pues enfrentando esa reacción, lo más duro creo que es, y no solamente en la artritis, sino en todas las enfermedades crónicas, es cuando te dicen que es incurable, porque tenemos la idea de que cuando algo es incurable, es mortal. Y no precisamente tiene que ser mortal una enfermedad incurable. Más bien eh, es que tu mismo organismo no está cubriendo o no está cumpliendo sus funciones para protegerte de tu propio organismo. Tu propio organismo es el que está atrofiando de cierta manera tu organismo. Entonces, esa parte sí es fuerte porque, te digo, tenemos una idea errónea de lo que es una enfermedad incurable. Entonces,
es estar asimilando y tener que pensar que tienes que tener toda la vida, estar tomando un tratamiento, que durante cuánto tiempo, si vas a mejorar, si no vas a mejorar, porque no a todas las personas las enfermedades crónicas nos llegan de la misma manera, ni de la manera tan agresiva que me llegó en mi caso. En mi caso fue muy fuerte, llegó de una manera muy agresiva, este, y llegó al contrario que otras personas, a la mayoría de las personas que tienen artritis, les afectan las manos, la parte superior. Y en mi caso fue a la inversa. En mi caso lo que me afectó primero fueron las piernas. Fueron las piernas, las rodillas, la cadera, toda esa parte. Y dentro del procedimiento médico, el abuso de un medicamento también empezó a generar cierta discapacidad. Esa es otra parte que también te afecta. El saber que es una enfermedad discapacitante y que te puede generar discapacidad. Entonces, obviamente esa parte también entra dentro de la negación. Entra dentro de la negación y dices, no, eso no, a mí no me va a pasar. A lo mejor a otros sí, pero a mí no me va a pasar. Pero finalmente son cosas que sí te pasan. Y también otra parte del duelo, como bien mencionaste, está el enojo. Está la ira, está el enojo contra ti, contra el entorno, contra los médicos, contra tu familia, contra todo el entorno, porque sientes que no te entienden, que no te comprenden, que no, nadie puede asimilar lo que tú estás viviendo porque nadie está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Y de hecho pasa mucho, creo que eso es en general a todas las personas con enfermedades crónicas. ¿Por qué a mí? ¿O por qué en este momento? ¿Por qué no me pasó después? Porque en mi caso, me mencionaban precisamente los doctores que esta enfermedad me iba a dar, pero el, el problema que tuve de salud en este proyecto que te mencioné generó que se anticipara mucho, que se anticipara la enfermedad. Entonces sí podría haberme dado, pero mucho después. Y el que se anticipara, sí me causó mucha frustración, mucho enojo. ¿Por qué? Si estoy recién terminando la carrera, tenía tantos planes, tenía tantos proyectos. Entonces, toda esa parte, al romperse, sí causa mucho enojo, bastante frustración. Y te digo, no nada más contigo, sino con tu entorno. Porque finalmente el entorno, tu familia, tu grupo cercano, tampoco sabe cómo ayudarte. Ellos están igual que tú. No entienden por completo el proceso. Si tú no lo entiendes, imagínate el entorno, mucho menos, porque no saben lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, no comprenden esa situación, eh, por qué te pones así, por qué estás tan irritable, te duele, ¿qué hacemos? En mi caso, la artritis es dolorosa. Entonces, al principio, sí hubo momentos en los que no toleraba que me tocaran. No me podían tocar, no me podían ni peinar porque el cabello me dolía. Yo sentía que me dolía el cabello. Entonces, cuando yo le explicaba eso a mi mamá, pues mi mamá no lo entendía. Decía, ¿cómo te va a doler el cabello? Y a veces ellos también entran en frustración, porque es así como, no puede ser posible que sea tan fuerte esta molestia. Entonces, Sí, y en sí, oportunidades vienen los comentarios que a veces son muy bien intencionados, pero que como tú dices, no estamos preparados para
para atender ese tipo de cosas. Entonces pon de tu parte, no es para tanto. Yo conozco a 4 personas más que están en la misma situación que tú o tienen algo parecido y no se comportan así, que mira que con esto se le quita. Y entonces realmente creo que en vez de ayudar lo que hace es empeorar la situación. Exacto. Sí, porque te empiezan a como a comparar o por qué no haces esto, por qué no haces esto otro. Y empieza, fíjate que en mi caso en particular, me pasó que, por ejemplo, alguna vez un vecino me mencionó, este, ¿y por qué te enfermas si tú eres psicóloga? Y entonces, eran cosas que en el momento yo no podía manejar. Para mí eran muy fuertes y también me causaba mucho más frustración y mucho más enojo, porque yo decía, sí es cierto, ¿cómo puede ser posible que si soy psicóloga me esté dejando consumir por la enfermedad? Pero no era algo que yo pudiera manejar, porque como te digo, no solamente te afecta físicamente, sino también afecta la parte psicológica y cognitiva, porque este problema es una situación de inflamación que te inflama todas las arterias, parte de las arterias y las articulaciones que hay en la cabeza, o sea, son muchas cosas que afectan, pero el que te digan estas cosas, pues finalmente no te ayudan. Entonces era como más enojo con la gente, eh, no quieres hablar con nadie, mucha rabia contra ti, porque te digo, hubo como muchos comentarios que en lugar de animarme o hacerme sentir mejor, me hacían sentir más mal. De hecho, hubo un punto en el que me hacían sentir como hasta culpa por sentirme mal o por haberme enfermado. Sí, me imagino que en alguna oportunidad tenía sentimiento de culpa por haber ido a esa actividad. A lo mejor pensaste si no hubiese hecho eso, mi enfermedad no se hubiese adelantado. Y bueno, tratando de buscar una explicación en el pasado que ya no tenía vuelta atrás. Exacto, sí, cosas que ya no podía resolver de esa manera. La tercera etapa de este duelo es la depresión. Tienes etapas de mucha tristeza, de mucha soledad, te aíslas, te... Hay dos tipos de aislamiento. Un aislamiento es un autoaislamiento que tú solito lo haces porque no quieres convivir con el entorno. Y otro que se propicia a través de tus mismos círculos. Por ejemplo, en alguna ocasión, como yo ya empezaba a tener problemas con las piernas, te comento, necesitaba ir con bastón a ciertos lugares. O sea, Actualmente tú puedes caminar, Verónica. actualmente no puedo caminar, actualmente estoy en silla de ruedas, pero antes sí, sí podía hacerlo. Entonces a veces necesitaba usar bastón para poder caminar. Y recuerdo que en alguna ocasión una amiga me dijo, oye, ¿y por qué no dejas mejor el bastón y te agarras de mí? Agárrate de mí, le digo, es que necesito mi bastón. No, pero agárrate de mí y ya dejamos el bastón. Entonces esa situación de sentir que se avergonzaban de mí, pues obviamente propició que fuera empezando como a cortar esos lazos con las personas cercanas. O pasaba, te digo, ahora ya que estoy en otro proceso, ya entiendo más cosas, ¿no? Eh, Porque en ese momento, Caridad, no importa los conocimientos que puedas tener como psicóloga, todo eso se te olvida, todo eso se te borra y estás como enfocado en lo que estás viviendo. Estás enfocado como en lo que estás viviendo, entonces no tienes la objetividad como de separar la situación.
de lo que estás viviendo con hacerte un análisis clínico. Sí, me imagino que tampoco tienes la claridad mental como para usar las herramientas que sabes que debes utilizar en el momento, porque es tan inesperado lo de la enfermedad, o sea, son tantas cargas emocionales tan fuertes que te bloquean totalmente. Sí, exacto. De hecho, te digo que la gente de repente tampoco sabe cómo tratarte ni qué hacer, y más si te conocen de mucho tiempo. De repente yo recuerdo que salía al patio, bueno, a a la banqueta con mi mamá, porque mi mamá lo que quería era que yo saliera de mi cuarto, porque estaba deprimida y me sumí en una depresión muy profunda, muy profunda. Fueron muchas pérdidas las que tuve cuando enfermé. Este, Se me juntaron 3 duelos al mismo tiempo, 3, 4 duelos al mismo tiempo, entonces era muy difícil manejarlos todos. Entonces eso me sumió en una depresión muy profunda. Y mi mamá, con toda la mejor intención, lo que hacía era querer que yo saliera de mi cuarto y saliera a la calle, que me diera el aire. Pero de repente salía y había gente que nos conocía, vecinos que salían y saludaban a mi mamá, saludaban a mi hermana, pero yo me volvía invisible. Yo me volvía invisible y entonces esas cosas, esos pequeños detallitos a mí me lastimaban mucho. Obviamente la gente no lo sabía, ¿no? Y finalmente eran unos niños los que lo hicieron. El día de hoy comprendo que, pues, finalmente para ellos era como complicada manejar la situación y no sabían qué hacer o qué decir, ¿no? Y preferían mejor como anular la parte que no sé manejar, y eso es algo que pueden hacer los niños. Pero en mi proceso de depresión, pues yo no lo podía ver. Al contrario, para mí era muy doloroso y decía, es que la gente ya le da pena hablarme o ya no quieren saber de mí, ya no existo para los demás. Muchos pensamientos circulatorios que se meten en tu cabeza y están constantemente ahí molestando. Además que en esta etapa, este, de depresión, como estaba muy mal, y te digo que la enfermedad empezó en mi caso demasiado agresiva, a mí me tiró en cama. Entonces yo dependía por completo de que me ayudaran a hacer las cosas. Y eso me llevó a sentirme muy insegura y empecé a presentar ataques de pánico aunados a la depresión. Entonces era de, cierra la puerta, ponle llave, se oye ruido allá afuera, eh, porque no sentía la misma seguridad y confianza de cuando estaba yo sana, que si pasa alguna cosa, tienes el instinto de protegerte y sabes cómo hacerlo. Obviamente en situaciones que no son tan delicadas, ¿no? Pero en mi caso, que no estaba yo en esa situación, que estaba yo muchísimo más vulnerable, era bastante complicado. Entonces, eran ataques de pánico. Mi habitación estaba cerca de la puerta de la casa y en una ventana. Mi habitación tenía un ventanal enorme. Bueno, tiene un ventanal enorme. Entonces, ese ventanal queda muy cerca del patio delantero y se escucha perfectamente cuando pasan las personas, porque pasan en la barda que está en el patio. Entonces, el escuchar esas voces era muy fuerte para mí, porque te digo, el pánico era terrible, terrible. Estaba yo hecha conchita, así como feto, en posición fetal, y sentía yo el corazón en los oídos, escuchaba perfectamente los latidos de mi corazón. Entonces, sí eran ataques de pánico muy grandes, pero te digo, esa parte también generaba bastante conflicto con mi familia, porque de repente era, es que eres exagerada, ¿cómo puede ser posible si estamos todos en la casa? ¿Qué te va a pasar? Pero te digo, cuando tú estás en una situación, perdón, de depresión,
las razones que te den los demás, contigo no aplican. O sea, los demás te pueden dar la explicación que sea, pero eh, tú no la comprendes como tal, porque no tienes esa seguridad, porque te sientes demasiado vulnerable, porque perdiste como esa fuerza que tenías. Sí, claro, me imagino que al estar ya dependiendo en muchos aspectos de otra persona, ya no tienes la misma seguridad de que yo puedo salir de aquí, de que yo puedo valerme por mí misma y entonces eso empeoraba más la situación y te creaba más ansiedad de la normal. Sí, sí, entonces era, si escuchaba yo sonidos que venían atrás, volteaba, cosas así por el estilo, que me generaban mucha ansiedad. Y tampoco es que estuviera yo en una zona de alto peligro, pero te digo, finalmente cambia tu vida y es una fractura. Es una fractura porque pierdes muchas habilidades o fortalezas que sentías que tenías, se ven disminuidas. Se ven disminuidas. Un ejemplo, mira, yo cuando estaba en la universidad, que estaba en la parte de mis prácticas profesionales fueron en una, en una cárcel. Y entonces yo tenía que entrevistar a los presos que estaban de recién ingreso y yo no tenía problema con entrevistarlos. Me metían en un salón en el que me juntaban a 50 reos para hacerles pruebas psicométricas. Y estaba yo sola, no es como que se quedara un policía conmigo. Y dentro de ese salón, pues había de todos los delitos. Entonces, yo no tenía problema con manejar esa situación. O sea, era más joven, ahí tenía 21 años, era más joven, pero aún así me sentía yo segura. Pero ahora te digo, pero ahora lo veo y digo, pero si estabas en una situación que podría haber sido más de riesgo. Pero en ese momento no lo veía así, o sea, para mí era normal. Pero cuando te sientes disminuida en tus capacidades, es más complicado, porque ya no, el que tú pierdas alguna capacidad, sea la que sea, te genera ya mucha inseguridad, porque ya no te sientes completo. Aprendimos y nos enseñaron que somos completos, que todo debe de ser siempre completo o perfecto. Y cuando algo ya no es así, pues te causa mucha inseguridad. Te causa mucha inseguridad, muchos temores, el que puede pasar cualquier cosa. Y te digo, simplemente el hecho de que sepas que es una enfermedad incurable y una enfermedad crónica, te genera también esa inseguridad de que en cualquier momento puede pasar algo. Sí, creo que como estamos acostumbrados a que cuando nos enfermamos siempre nos dicen, te vas a mejorar, tu cuerpo se va a regenerar, inmediatamente tú sigues esperando que en cualquier momento tu cuerpo se regenere total y completamente y vuelvas a tu estado de salud estable y perfecto. Y entonces me imagino que cuando te dicen, mira, no te vas a mejorar, en oportunidades vas a empeorar, o sea, estás en este punto y de este punto vas a ir a un punto más crítico, de repente vas a dejar de caminar, vas a dejar de usar las manos, los dolores van a ser más fuertes, entonces tampoco es fácil aceptar ese tipo de diagnósticos y esas noticias que aunque el médico tiene que decirlas, tú no las quieres escuchar. Sí, sí, entonces te digo, entras como en un remolino de emociones, tristeza, enojo, ira, a veces te sientes resignado, te sientes desesperanzado, que no hay como solución, que no hay esperanzas para ti, que no, como que no ves un horizonte.
Y de hecho, empezamos a tener rupturas y duelos. Algunos son reales, algunas son pérdidas reales, como cuando a veces el problema es que no siempre todos los duelos tienen que ser reales para que duelan. Los reales son cuando está el fallecimiento de alguien, que perdiste a alguien, una amputación, que perdiste un miembro de tu cuerpo, pero literal, físico. Cuando tienes un divorcio, porque pierdes como esa otra parte de tu equipo, ¿no? De esa simbiosis que se hizo en un matrimonio. Pero también está el duelo que es simbólico, la pérdida simbólica. Y la pérdida simbólica entra adentro de lo que es la pérdida de la salud, la pérdida de la juventud, la pérdida de los sueños, de la autoimagen. Entonces, todas duelen igual, aunque no sea una pérdida como que te hayan quitado algo en específico, pero finalmente sí duele. De hecho, he platicado mucho con personas que tienen también alguna discapacidad, ya sea que fue adquirida por alguna enfermedad crónica o que sea de nacimiento, y hemos llegado a la conclusión que es más complicada la que es adquirida que la que es de nacimiento, porque cuando una persona de nacimiento llega con la discapacidad, desde que llega con esa discapacidad tiene que aprender a vivir con ella. Y entonces va asimilando la vida y haciendo sus cosas y va aprendiendo a vivir sin esa parte o ese estímulo o capacidad que le falta. Pero la persona que la tiene, cuando la pierde, es cuando siente el dolor, es cuando siente esa pérdida que le, que le molesta, que le que siente que le falta algo. Y ahí es cuando empieza esta depresión y esta parte de no saber cómo manejarlo y de sentirte desesperanzado, porque usualmente asociamos nuestro estilo de vida con la vida que teníamos idealizada, con la vida que teníamos antes, como que no nos hacemos a la idea de nuestra vida a partir de lo que falta, de lo que ya no hay. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Bodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalbodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo. Entonces esa parte es complicada. Pero también hay otra etapa en el duelo que es es la negociación. Es la negociación o hacer un pacto. ¿Y en qué consiste esta? En este lo que haces es tratar, dices, bueno, está bien, ya tengo la enfermedad. Ahora lo que voy a hacer es ver qué puedo hacer. Entonces empiezas a seguir tu tratamiento como está bien específico. Eh, También puedes recurrir a otras opciones de tratamientos alternativos.
que ya sea que te mejoren o no, pero buscas como más opciones. Tratas de hacerte amiga de la enfermedad, pero también en esta parte de hacer el pacto haces como, te haces falsas expectativas de lo que puede pasar. Principalmente en la actualidad hay demasiados tratamientos que te ofrecen que vas a sanar y a eso te quieres aferrar, a eso te quieres aferrar. En mi caso yo probé la homeopatía, acupuntura, apiterapia, y otra terapia, pero no sé el nombre. En esta terapia lo que hacían era darme como agüitas, que eran diluidas de mi propia sangre para generar anticuerpos, pero en lugar de mejorar esa me provocó una trombosis. Y la apiterapia también me provocó una alergia a las abejas. Entonces, sí estuve en estado crítico, me dio una crisis, un choque anafiláctico con esta terapia. Entonces, sí, como que esas expectativas que creas falsas en esta parte del pacto, pues tienes que ir viendo cuáles sí y cuáles no, porque a veces las personas dejamos el tratamiento. Entonces, alguna vez me dijo el médico, ustedes pueden probar opciones siempre y cuando jamás dejar su tratamiento médico. Y algunas veces, Caridad, ya no es tanto que tú buscas, porque a veces tú ya te desanimas y dices, ay, yo ya no quiero nada. Pero tu mismo entorno, tu misma familia te dice, prueba esto, vamos a probar esto. Probé vacunas que eran tomadas, pero que estaban generadas a través de mis mismos, de la sangre, de la saliva, de la orina, y eran como diluidos. Y era prácticamente homeopatía también, pero solamente que era una vacuna a través de mis propios fluidos. No vi gran mejoría, pero es como la manera en la que buscas hacer un pacto o como una alianza con tu mismo cuerpo, con tu enfermedad, para tratar de controlarla, para tratar de que se apacigüe, para tratar de encontrar paz en ti. Y es Es como como, agotar todas las posibilidades que tengas a tu alcance para ver cuál de ellas puede darte mejor calidad de vida o inclusive darte la sanación que todos cuando tenemos una enfermedad buscamos desesperadamente. exacto. Sí, y creo que más bien lo hacemos porque es como esa parte de, como bien lo dice esta etapa, un pacto, de no haberte quedado sin hacer nada, sin buscar ninguna opción para ti, en la que te puedas sentir mejor. Entonces, esa es la parte en la que, te digo, buscas esas opciones porque quieres no quedarte sin hacer nada, pero no siempre tienen los resultados que esperas. Sí, es sobre todo como para que no te quede duda de que hiciste todo lo posible y que probaste todas las alternativas que tenían frente a ti. Y bueno, más adelante nos dirás, mira, si de repente me hubiese tomado la ramita que me dijo la señora, o sea, para salir de todas las dudas y tener la certeza de que hiciste lo humanamente posible para Claro. pactar con esa enfermedad. Y también a veces es como una especie de, de darle cierto confort a tu familia o tranquilidad, porque algunas de estas opciones también ellos son los que te las plantean. Y entonces es así como para que no digan que no lo intenté, que, que no quise estar bien, que quería estar enferma. Sí, porque en Entonces, oportunidades tendemos sí, a juzgar y somos duros en ese sentido porque, por supuesto, como tú dices, nadie está viviendo lo que tú estás viviendo.
Nadie está dentro de ti para saber. Y entonces juzgamos y decimos, mira, es que no quiere poner de su parte. Pon de tu parte, levántate, tú sí puedes hacerlo, ven, y no sabes en qué condición real está la persona, cuál es el sufrimiento que tiene, cuál es su estado, tanto físico como mental, como de ánimo, y entonces terminamos maltratando. Sí, y de hecho, no es, y es que también esto es muy interesante, que no todas las personas, aunque tengas la misma enfermedad, no todas las personas la viven de la misma manera. Y eso tiene mucho que ver con la personalidad del individuo, con el contexto en el que se encuentra, con el tipo de vida que tiene, con el entorno. O sea, son como muchos los factores que van a determinar qué te funciona a ti, qué no te funciona, qué te afecta más, qué te afecta menos. Es como los medicamentos, que no a todos nos quedan los mismos, ¿no? Porque los organismos son diferentes, exactamente lo mismo con la enfermedad. No a todos nos da de la misma, nos atacan las mismas cosas o nos molestan las mismas cosas. Y bueno, dentro de de estas etapas del duelo está podríamos decir la última, que es la parte de la aceptación. En esta parte de la aceptación no es que te resignes a que está la enfermedad, sino más bien a que ya dices, bueno, a ver, ya hice lo que podía hacer, estoy siguiendo las indicaciones de lo que debo de hacer, entonces vamos a seguir adelante. Ya no tengo a lo mejor todas las capacidades o todas las fortalezas que tenía antes, pero ¿cuáles sí tengo? Y con las que tengo, seguir avanzando. Porque pasa mucho, Caridad, que a veces nos quedamos con la esperanza de que algo va a cambiar y entonces postergamos cosas a cuando eso mejore. Y no avanzamos y dejamos que la vida pase esperando a que esa oportunidad se dé. Por ejemplo, en mi caso, a mí me han mandado mucho a rehabilitación para caminar, porque en mi situación yo no camino porque tengo desgaste en rodillas y cadera y esto no me permite mantenerme de pie. Y no tengo la fuerza en las piernas. Entonces me han mandado terapia, hago los ejercicios, pero aún así no he logrado levantarme. Entonces, muchas de las cosas que quería hacer era así como cuando mejore, cuando pueda caminar, voy a hacer esto. Pero no te das cuenta dentro de todo este proceso que estás atravesando del duelo, no te das cuenta que la vida pasa y la vida no te va a esperar. O sea, la vida sigue avanzando contigo o sin ti. Entonces, en el proceso de aceptación, tú tienes que darte cuenta que caminando o sin caminar, tienes muchas fortalezas, tienes muchas habilidades, tienes muchas cosas que puedes hacer. Bueno, esto es en mi caso, pero te digo, las personas con enfermedades crónicas les pasa lo mismo. Tienen diferentes situaciones que a lo mejor están esperando a que pase tal cosa o a que mejore tal cosa. Y no, se trata de seguir avanzando, seguir haciendo cosas, seguir cumpliendo tus objetivos. A lo mejor ya no van a ser los mismos. Tienes que hacer modificaciones, pero eso no significa que sea imposible que logres ciertas cosas que quieras. Simplemente que ya tienes que buscarlas de otra manera o buscar otras cosas que te gusten, que te interesen, pero adecuado a lo que ahora tienes. A tu nueva condición. Exacto, a tu nueva forma de vida, a tu nuevo estilo de vida. Yo te debo de decir que el día de hoy no es que esté perfectamente bien emocionalmente, pero sí he aprendido a darle las gracias a la enfermedad
Y no porque llegó y me cambió la vida, sino, bueno, en parte sí, porque si no hubiera yo estado quieta un rato haciendo, en este proceso de la enfermedad, tal vez no hubiera descubierto cosas que el día de hoy me gustan y disfruto mucho. Por ejemplo, además de ser psicóloga, a mí siempre me gustaron las manualidades. El día de hoy no las puedo hacer porque mis manos no me lo permiten. No me permiten mucho hacer muchas cosas con las manos, pero afortunadamente tengo la herramienta digital, que es la computadora, y eso sí me permite hacer cosas que me gustan. Por ejemplo, hacer diseños. Y en base a eso estudié cursos de diseño gráfico. Ahora estoy incursionando en la ilustración. Me gusta ilustrar, me llama la atención, lo hago con el mouse, me compré una tableta para que ya no me sea tan complicado. Entonces, lo que he estado aprendiendo es que ya no puedo hacer las mismas cosas que antes, de la misma manera que todos, pero sí hay herramientas o hay cosas que me permiten hacer cosas similares a las que disfrutaba hacer en mi vida anterior y que siguen siendo parte de mí, siguen siendo parte de mi persona. Entonces, disfruto ilustrar, disfruto editar, disfruto hacer trabajo de diseño gráfico. Ya no lo hago de manera manual. Bueno, manual me refiero a hacer invitaciones que hacía antes a mano, pero todo lo puedo hacer de manera digital y me gusta. Entonces, creo que si no hubiera llegado la enfermedad, no hubiera descubierto como esa parte que ahora me gusta y disfruto. Sí, has Entonces, evolucionado en cierto sentido y sigues haciendo cosas que disfrutas y que te gustan, pero de una manera diferente, con herramientas distintas y has aprendido a utilizar otros métodos para poder desarrollar tu creatividad. Y bueno, me imagino que ha sido maravilloso descubrir que puedes diseñar lo que antes hacías a mano, lo puedes hacer en la computadora y tiene el mismo impacto sobre ti de satisfacción de hacerlo. exacto, sí, lo disfruto mucho de igual manera, pero te digo, ha sido un proceso largo. eh, el proceso de duelo lo que sí me gustaría decirles a las personas que nos escuchan, es que el duelo es un proceso, no es una etapa en la que, ay, no es como cuando dicen, ay, es que está pasando por la etapa de la adolescencia y se le va a pasar. No, el duelo no es una etapa, el duelo es un proceso que se vive y dentro de la enfermedad lo puedes vivir varias veces. Y de hecho, no es lineal, no es como que, como te lo dije yo, 1 negación, 2 ira, y así nos vamos numerados. No, puede variar. Empiezas con uno, de repente te vas al otro, estoy en la negación y de repente me voy a la depresión, y de repente salgo de ahí, me voy a hacer el pacto, y de repente otra vez regreso a la depresión. Puede suceder que estés en la etapa de la aceptación y retrocedas también, ¿verdad? Exacto, sí, también puede pasar, porque finalmente la enfermedad tampoco es estática. La enfermedad también puede generar otros cambios en ti y eso puede hacer que retrocedas un poco. O el entorno en el que te encuentras también, que no te sientas apoyado, que no te sientas adaptado a tu entorno, también puede generar que de repente entres en retroceso. Y eso no quiere decir que estemos culpando a las personas, simplemente que cuando no te sientes adaptado, pues siempre va a haber cuestiones que te causen algún conflicto, que no te hagan sentir cómodo. Carla, tú como psicóloga recomiendas las terapias en el caso de las personas que tengan una enfermedad crónica o tengan una discapacidad, así como mencionaste, que por algún accidente o alguna enfermedad les haya dejado, por ejemplo, ciego
o les impida caminar o movilizar sus manos. ¿Qué tipo de terapias se recomiendan en este caso? Sí, siempre va a ser importante que busques apoyo psicológico, que te acerques a la terapia, que busques grupos de apoyo también. Hay grupos de apoyo para tu problema, que te involucres, que veas que hay otras personas como tú que están viviendo el mismo proceso, porque cuando pasan estas cosas tendemos a pensar que nada más nos pasa a nosotros y que nadie sufre lo mismo que yo. Y a veces Entonces, el problema más grande del mundo lo tienes tú. exacto. A veces llegas a pensar que tú eres el que tienes el problema más grande y que te pasaron las peores cosas a ti, y entonces te encierras en eso. Exacto. Y esto no es una competencia de a ver quién está peor que yo. No, simplemente es darnos cuenta que hay personas que tienen circunstancias similares a la tuya y cómo han salido adelante. Y entonces que convivas con esas personas, que las conozcas, que encuentres ese apoyo, te ayuda. Que te acerques a tu familia, que les platiques cómo te sientes, qué está pasando contigo, por qué de repente a lo mejor no estás tan disponible para ellos, que platiques con tu familia todo esto, porque a veces también puede generar conflictos dentro de las familias, el que te alejes, el que te aísles, el que no quieras convivir, que a veces no siempre es porque no quieras, sino más bien porque estás pasando por procesos complicados. Y como te dije y bien mencionaste hace rato, hay cosas que pasan emocionalmente y psicológicamente que la gente no sabe. Por ejemplo, de las personas con enfermedades crónicas, muchas de ellas pasa el problema de la niebla mental. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la niebla mental? Que de repente hay momentos en el que se te olvidan las cosas y decís, ¿de qué iba a hacer? ¿Qué me dijeron? ¿Qué me pidieron? Y si alguien te pide apoyo para algo, ¿y cómo puede ser posible que no te acuerdes? Es que están esos momentos en los que de repente no estás en un momento de claridad. También están los momentos en los que tu energía está muy bajita, o sea, la pila está muy baja. Hay una teoría que se llama la teoría de las cucharas, que es precisamente para las personas con enfermedades crónicas, principalmente en la área reumática, fibromialgia, artritis, fibrosis, todo ese tipo de enfermedades que están relacionadas, lupus, que usualmente todas las personas mencionan que son 5 cucharas, tenemos 5 cucharas. Y esas 5 cucharas las vas distribuyendo en tu día a día. Y entonces a veces te gastas una cuchara en un día, pero cuando te vas a dormir, la persona convencional rellena su cuchara. Tienes otra vez tu cuchara íntegra, pero una persona con enfermedad crónica no llena su cuchara no está llena. Puede que llegue a la mitad, puede que llegue 3/4, puede que llegue 1/4. Y entonces al siguiente día va a gastarse lo que le sobró de la cuchara y a lo mejor otra cuchara, dependiendo de las actividades que haga. Y esa teoría la usan mucho para explicarle precisamente a las familias con pacientes crónicos que no, no tienen la misma energía ni las mismas capacidades para hacer ciertas cosas que ellos, principalmente te digo la parte de la energía. Entonces, a veces no siempre están de ánimo y también no son personas que puedan estar al 100 con los compromisos. Se compromete contigo, pero de repente tuvo un día malo, de mucho dolor y ya no está disponible. Y no es porque no quiera, simplemente porque no se siente bien. Entonces, por eso es importante que acudan a terapia para que reciban apoyo, tanto el paciente como la familia, grupos de apoyo, grupos de actividades en los que se sientan
cómodos que hagan actividad física, meditación, relajación, yoga, obviamente adecuadas para la persona, para que se sienta bien y esté cómodo. Pero sí es muy recomendable que asistan y busquen apoyo. Que busquen apoyo porque se sienten solos y a veces no salen de la etapa de la depresión y el enojo y se quedan estancados. Entonces, es lógico y es normal ir brincando en las etapas, pero también es importante que vayan encontrando esa aceptación y esa forma de seguir avanzando con la enfermedad sin volverte la enfermedad. Sin permitir que la enfermedad te domine a ti, ¿verdad? Que tratar de tener el control, tratar de mantener el control tú sobre la enfermedad y no que sea al contrario. Porque me imagino que si dejas que la enfermedad se haga cargo de tu vida, entonces vas a vivir una vida bastante dolorosa, desequilibrada. Sí, te consume la enfermedad y ella es la que te domina, entonces tú no tienes el control de tu vida. Carla, ¿tú ofreces terapias? Sí, ofrezco terapia psicológica de manera individual, lo manejo online precisamente por mi condición y porque no tengo un espacio. Entonces trabajo de manera online. Bueno, nos puedes compartir si deseas tus redes sociales para los que estén interesados y quieran abordarte por algún tema, puedan hacerlo. Claro que sí, tengo mi Instagram, eh, mi página de Facebook, que es Formateando tu vida. Perdón. Y también mi canal de YouTube que se llama igual, Formateando tu vida. Formateando tu Y vida. bueno, también te podemos ubicar por WhatsApp, ¿verdad? Sí, también me pueden ubicar por WhatsApp. Ajá, en lo que tengas oportunidad nos compartes el número. Y bueno, para todos los que te estamos escuchando esta noche, tenemos la oportunidad entonces de poder ubicarte, poder contactarte en caso de alguna sesión o alguna orientación. Claro que sí, con todo gusto. Nos compartes tu número de teléfono. Ujú. Perdón. 55 61 68 26 39. Para los que son de México, ese es el número. Y los que están fuera es con el más 52, creo, ¿no? Sí, con el más 52. Correcto. Bueno, Carla Verónica, ha sido realmente un placer tenerte como invitada en el programa. Ha sido muy beneficioso tu testimonio y la manera como has podido afrontar desde tu experiencia personal tu enfermedad y cómo a través de tu experiencia puedes colaborar y puedes contribuir para orientar a otras personas en este proceso que no debe ser para nada fácil enfrentarse a una enfermedad crónica y en el caso tuyo degenerativa, que bueno, te ha imposibilitado en muchas cosas, pero que con tu voluntad y tu orientación y tu guía has podido salir adelante y conseguir un rumbo diferente, no tal vez en lo que pensabas, como dices, que las expectativas que tenías antes de tener la enfermedad eran una y has tenido que redireccionar tu vida luego de la enfermedad, pero has demostrado que sí se puede y que puedes inclusive conseguir cosas que amas, cosas que disfrutas, que son diferentes a las que hacías en un principio, pero te has reinventado. O sea, la enfermedad te ha ayudado a reinventarte de una manera positiva. Sí, sí, me ha ayudado a reinventarme y aprender a disfrutar todo, a disfrutar todas las cosas que antes daba por hechas y que no disfrutaba. Desde una puesta de sol, el aire. Sí, me hizo cambiar mi perspectiva de la vida, verla de manera diferente y ahora procuro disfrutarla al máximo, cada instante.
Bueno, Carla, muchísimas gracias por tu colaboración en el programa de radio de hoy. Esperamos que haya sido beneficioso para todos. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan o cualquier comentario, pueden abordar a Carla en las direcciones de sus redes sociales que nos mencionó y por su teléfono. Esperamos que tengan una feliz y bendecida noche para todos. Y una vez más, agradecida contigo por tu experiencia y por tu disposición de ayudar, Carla. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Caridad. Un placer. Feliz noche, que descanses. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Bodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalbodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.